Hola a todos, bienvenidos. Vamos a ver la ley de Henry. Comencemos. Vamos a suponer que tenemos aquí un gas, dióxido de carbono, y tenemos aquí 6 partículas que representan una presión P, ¿sí? Y en este lado 12 partículas que tienen una presión 2P. Están sobre el solvente agua. ¿Qué pasa cuando se incrementa la presión o se dobla? Lo que ocurre es que la cantidad de partículas disueltas en el agua, en este caso hay 2, simplemente son representaciones, y en este caso habrían 4. Entonces la solubilidad es proporcional a la presión del gas sobre la superficie del solvente. Y llegamos a esto, la solubilidad es proporcional a la presión del gas, ¿sí? Y la constante que une esa proporcionalidad se llama constante de Henry. Entonces solubilidad igual a la constante de Henry por la presión del gas. Aquí es bueno decir que se refiere al gas y al gas, ¿sí? Porque puede ser la presión total, digamos, cuando tenemos una mezcla. No, hace referencia únicamente a la presión parcial del gas. Eso dice la ley de Henry. Describe qué tanto se solubiliza de un gas en un solvente como el agua, ¿sí? A medida que se incrementa la presión de este gas. Dos términos muy importantes ahí es, cuando hablamos de vapor, nos referimos a la fase gaseosa del solvente. Por ejemplo, en este caso, también aquí habrán moléculas de agua en estado de vapor, ¿sí? Adicional a las moléculas de dióxido de carbono. Esas se llaman vapor, ¿sí? Y el gas es todo lo diferente al solvente, en este caso, el dióxido de carbono. Entonces, esto establece la ley de Henry. Simplemente, si nosotros nivelamos la presión, por ejemplo, si hacemos esto, retrocedemos, pues deben escapar 2 moléculas para que quede así y pasarán al medio. Eso pasa, por ejemplo, cuando abrimos una bebida gaseosa. Lo que hacemos es quitar la presión y las moléculas de gas van a salir, ¿sí? O en cualquier momento, si cambia la presión, las moléculas de gas van a tender a salir. Veamos una aplicación de la ley de Henry. Supongamos que tenemos dióxido de carbono en una botella de bebida gaseosa y queremos determinar cuánto está solubilizado. La botella, digamos que son 2 litros y está más o menos a una presión de 3,20 atmósferas. Más o menos en esa presión es que se solubiliza el dióxido de carbono en las bebidas gaseosas, ¿sí? O hasta 4 atmósferas puede llegar. Entonces, con estos datos vamos a determinar cuánto está solubilizado de dióxido de carbono. Sencillamente aplicamos la ley de Henry, que sería S igual a la constante de Henry, que es 3,1 por 10 a la menos 2 molar sobre atmósfera. Estas constantes son muy específicas a una temperatura determinada. Esta constante está dada a 20 grados Celsius. Si queremos 25, 30, cualquier otra temperatura, debemos determinar la constante. Puede que cambie muy poco, ¿sí? Pero son constantes únicas a una temperatura determinada. La constante por la presión parcial, entonces en este caso pues es 3,20 atmósferas. Y eso nos daría la solubilidad del gas. Eso nos da 0.099. 0.099. Atmósferas se va con atmósferas y nos queda molar, o sea, mol por litro. Significa que en cada litro hay 0.099 moles de dióxido de carbono. En 2 litros pues sería ese valor por 2, ¿sí? De esa forma determinamos la cantidad solubilizada. Hagamos otro problema. Supongamos que tenemos oxígeno. Supongamos que estamos en una montaña, ¿sí? Y la presión allí es igual a 0.776 atmósferas. No es una atmósfera a nivel del mar, sino es un poco menor. Y vamos a determinar la solubilidad del oxígeno, digamos, en el agua. Eso es muy importante a la hora de pensar, por ejemplo, en la vida acuática. Pues aplicamos la misma ecuación. ¿Qué necesitamos saber? La constante de Henry del oxígeno. Y tiene un valor de 1,3 por 10 a la menos 3. 1,3 por 10 a la menos 3, ¿sí? Es importante, por ejemplo, podemos comparar esto. La constante de Henry del dióxido de carbono y la del oxígeno es mucho más del doble de la del dióxido de carbono, o sea que es mucho más soluble. La explicación es química, tiene que ver con la estructura del dióxido de carbono, que es una molécula que tiene 2 átomos de oxígeno, mientras que esta, por este lado, pero esta le permite unirse al agua. Además que el dióxido de carbono reacciona con el agua para formar ácido carbónico.
Eso hace que se incremente demasiado la solubilidad. Pero eso es un tema de estructura química y solubilidad. Por el momento veamos la constante de Henry. Entonces tenemos el valor de la constante del oxígeno. Calculemos la solubilidad del oxígeno. Sería constante de Henry 1,3 por 10 a la menos 3 molar sobre atmósfera por 0.776 atmósferas. Pero aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Esta es la presión atmosférica, ¿sí? Y recuerden que aquí va la presión parcial del gas. Para hallar la presión atmosférica debo multiplicar por la fracción molar del oxígeno, y es 0.21, ya que el aire tiene más o menos 21% de oxígeno y 78% de nitrógeno, y el restante 1% de otros gases, ¿sí? Entonces aquí tenemos 0.21. Esto sería la presión parcial del oxígeno. Y eso nos da un valor de 2,1 por 10 a la menos 4. 2,1 por 10 a la menos 4 molar. Atmósfera se va con atmósferas y me queda molar. La fracción molar no tiene unidades, ¿sí? Entonces ahí está una aplicación de Henry. Determinamos la solubilidad del oxígeno a otra temperatura. Espero que el tema haya sido comprendido. Algo muy importante aquí es que la solubilidad de un gas a medida que incrementamos la temperatura es menor, ¿sí? Ya que si yo aumento la temperatura hace que estas moléculas salgan del gas, contrario a lo que pasa con un sólido, ¿sí? Generalmente la mayoría de sólidos a mayor temperatura son más solubles, los gases no, porque se escapan más moléculas, y eso se mide por el cambio de la constante de Henry. Hasta un próximo tema.